Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la presentación. Gracias a todos por estar participando de la charla. Gracias, obviamente, al Colegio de Abogados de Dolores, a CIJUSO. Y bueno, espero que les guste la charla. Y empezamos, ¿sí? Yo primero voy a darles una pequeña introducción y voy a compartir unos Power que si alguno o alguien lo quiere, yo después se los puedo pasar al colegio para que se los pueda transmitir sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué surgió en una primera instancia esta charla sobre el tema de acciones posesorias, las acciones reales y la diferencia con el proceso de desalojo? Bueno, porque he tenido varias consultas, han venido al estudio en varias oportunidades consultas de personas que por ahí habían iniciado un proceso de desalojo para, valga la redundancia, desalojar o producir el desahucio de algunas personas que habían, no quizás alquilado el inmueble, o lo había dado en comodato, sino que había sido usurpado o tomado ilegítimamente, y algunos colegas, por ahí por falta de conocimiento en lo que es derechos reales, iniciaban el proceso de desalojo, y en algunas oportunidades el proceso de desalojo se terminaba perdiendo hasta en segunda instancia. Entonces, de ahí surgió una vez el hecho de hacer la charla por primera vez en el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús, y bueno, y de ahí arrancamos, y ya estuve participando de varias convocatorias de distintos colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. Yo voy a presentarles un Power para poder marcar bien la diferenciación entre lo que son las acciones posesorias y las acciones reales. Y como les dije, si alguien necesita en algún momento utilizar el Power, no hay ningún problema, verlo o tenerlo, no hay ningún problema, yo se los paso al colegio. Dentro de lo que se conoce como hoy defensas posesorias, así la denomina el Código Civil y Comercial de la Nación, antes en el Código de Vélez estaban como acciones posesorias, tenemos, más allá de ir a la definición que surge del código, tenemos dos tipos de defensas posesorias o de acciones posesorias, ustedes las pueden llamar como quieran, más allá de lo que dice el título del código. Y unas son las extrajudiciales, ¿sí? Y las otras son las judiciales propiamente dichas. Es decir, que el código nos avala a realizar en determinada situación, a ejercer esta defensa posesoria, ¿sí? En nuestro carácter de poseedores, también puede ser en nuestro carácter de titular del derecho real. Ahora voy a hacer un paréntesis y voy a decir por qué. Los poseedores tienen derecho a defender su posesión sin que haya nacido el derecho real, sí, por supuesto. Va a existir un límite en el tiempo, lo vamos a ver dentro de un ratito cuando vayamos avanzando en la charla, ¿sí? Distinto va a ser aquel que tiene la titularidad del derecho real, que no solamente va a tener la legitimación activa para poder iniciar una acción posesoria, sino que también va a poder iniciar una acción real. ¿Y cuál es la finalidad de estas defensas posesorias? Dice el artículo 2238 del Código Civil y Comercial de la Nación. Dice, tiene por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder, ¿sí? Así, el desapoderamiento, que es la exclusión total o parcial del sujeto, y la turbación, que es la falta de libertad para ejercer la posesión, que no resulta de la exclusión absoluta del poseedor o tenedor. Vayamos por parte, vamos a ir un poquitito más para atrás en lo que es la teoría general de los derechos reales. No los quiero aburrir con esto, simplemente es a título introductorio. Acá está hablando el código de lo que se conoce como relaciones de poder. Antes el código velezano no mencionaba las relaciones de poder, directamente en el título hablaba de posesión y tenencia. Hoy habla de relaciones de poder. ¿Por qué? Porque las relaciones de poder, donde se incluye la posesión y la tenencia, ¿sí? Se dice que ellas, ya sea la posesión, ¿sí? Cuando uno se comporta, tiene un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como si fuera el titular del derecho real, lo sea o no,
Y la tenencia, que es aquel poder de hecho que se ejerce sobre un objeto, donde se reconoce en otro, ¿sí?, que tiene la posesión. Se reconoce en otro que tiene la posesión. El ejemplo más simple de una tenencia es la locación y el comodato, ¿sí? Y la posesión yo la puedo tener simplemente por ser poseedor o poseedora, o porque ejerzo alguno de los 12 de los 14 derechos reales que están enumerados en el artículo 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación, más conocido como numerus clausus. ¿Por qué dije 12 de los 14? Porque 12 de los 14 derechos reales se ejercen por la posesión, sacando la hipoteca y la servidumbre. Entonces, lo primero que vamos a tener enunciado en este Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 2238 son las defensas posesorias. ¿Cómo yo puedo defender? O mejor dicho, las defensas de las relaciones de poder, porque yo puedo defender tanto la posesión como puedo también defender la tenencia, y lo vamos a ver en un ratito porque yo puedo defender también la tenencia. Y quiero hacer una marcada diferencia entre lo que es el desapoderamiento y la turbación, porque muchas veces, y aún mismo en textos o aún mismo en algunas fundamentaciones de alguna sentencia y en algunos escritos judiciales también, se confunde turbación con despojo, porque se habla de me están turbando el derecho de poseer. Y en realidad por ahí lo que se está haciendo es un desapoderamiento, ¿sí? Entonces tenemos que saber bien cuál es la diferencia entre desapoderamiento y turbación. El desapoderamiento, como dice la palabra, es cuando a mí me despojan de manera total o de manera parcial del objeto, ¿sí? ¿Por qué hablo hoy de objeto y no solamente de cosa? Porque el Código Civil y Comercial amplía el objeto de los derechos reales, y no solamente hoy pueden ser cosas, sino que también pueden ser bienes, ¿sí?, y universalidades de hecho. Obviamente el tema que nos ocupa hoy se relaciona con los bienes inmuebles, más allá de que también yo puedo realizar defensas posesorias y defensas reales sobre bienes muebles, registrables y no registrables. Pero hoy nos ocupa en realidad las defensas sobre bienes muebles. ¿Por qué? Porque hacemos esta comparación con el proceso de desalojo. Entonces, esta exclusión como desapoderamiento puede ser total o parcial. Total, me desapoderaron totalmente del bien inmueble. Si yo soy la dueña de esta casa, me voy de vacaciones, le dejo a mi vecino o a mi vecina las llaves para que venga a cuidar a los perros, para que venga a darle una miradita de vez en cuando, para que riegue las plantas. Me voy 15 días de vacaciones y cuando vuelvo, toco el timbre para que me devuelva las llaves, mi vecina no está en su casa, digo, bueno, por ahí está en mi casa está en mi casa regando las plantas, toco el timbre o golpeo, y de repente ella me contesta del otro lado y me dice, ¿quién es? Soy yo, Mónica, volví de vacaciones, bueno, lo lamento, pero ahora yo soy la dueña de la casa, porque la gente el que no conoce dice, yo soy el dueño, el que posee dice, soy el dueño, y sí, verdaderamente se comporta como tal. Por lo tanto, ¿qué hizo? Me desapoderó totalmente de mi casa. Ahora bien, podría pasar que mi casa, cosa que no me pasa a mí en la realidad, este es un pH interno, tuviera adelante un local con una entrada individual por el frente y por pasillos tuviera mi casa propiamente dicha. Y vamos a suponer que solamente ingresó a mi casa, pero yo tengo acceso al local. Bueno, ahí hay un desapoderamiento parcial. ¿Por qué? Porque yo puedo acceder al local, pero no tengo acceso a la casa. Entonces hay un desapoderamiento parcial. Eso tiene que ver con el despojo, ¿sí? Es la exclusión total o parcial del sujeto en relación al objeto, ¿sí?, que está poseyendo. Y la turbación tiene que ver con actos materiales que realiza una persona a los fines de que quizás más adelante ese acto material que realiza esta persona se convierta en un despojo total o parcial, pero en el mientras tanto
son actos materiales que realice y que lo que hacen es impedir que yo ejerza con libertad este poder de hecho que tengo sobre la cosa, esta relación de poder, ¿sí? Yo les voy a mostrar dos filminas, ¿sí? Donde estoy tratando de ejemplificar lo del despojo, si bien esto es medio utópico, ¿no? Que uno se pueda llevar una casa así a Cococho o a UPA, pero esto es lo que significa el despojo, ¿no es cierto? Que hay una persona que está llevando la casa, si me está desapoderando totalmente de la casa. Y acá tenemos dos bolsas con materiales, ¿sí? No por lo que significa el acto material, sino que lo que estoy planteando acá es la diferencia entre lo que es la turbación y el despojo. Vamos a suponer que estos materiales están en la puerta de mi vecino o de mi vecina, como les explicaba hace un rato. Y resulta que a mi vecina le molesta, no los quiere tener ahí. Y de a poquito dice, bueno, Mónica tiene, no sé, entrada por el pasillo y tiene entrada por el local a la casa, así que a mí me molesta tener las bolsas de escombros en la puerta de mi casa. Y de a poquito los va corriendo, los va corriendo, los va corriendo, hasta que llega un momento que sin producir el despojo, ese acto material lo que hace es impedir que yo pueda realizar con libertad, ejercer mi posesión sobre el inmueble. Me pone las bolsas de tal manera que yo no puedo ingresar prácticamente, me tengo que poner de costado, o tengo que hacer malabares, como, ¿sí? No voy a hablar de la parabólica Omar porque es una propaganda muy vieja que alguno que otro la debe haber visto, pero por ahí no todos. Entonces tengo que hacer malabares para poder ingresar a mi casa. ¿Me desapoderó? No me desapoderó. Pero podría existir esta sensación de que a través de estos actos materiales esté evaluando si corriendo las bolsas de materiales, valga la redundancia, ella puede el día de mañana tapar directamente la entrada de mi casa y ver qué es lo que yo hago. Si yo no hago nada, bueno, automáticamente por ahí, con ese acto material puede producir el despojo parcial o total de la cosa, o del bien en este caso. A partir de estas situaciones de despojo y de turbación, vamos a tener estos dos tipos de defensas de las relaciones de poder o defensas de la posesión y de la tenencia. Y una de ellas es la conocida como la defensa extrajudicial o legítima defensa de la posesión, más conocida como legítima defensa de la posesión. ¿Y por qué se llama legítima defensa de la posesión? Porque es muy parecida en cuanto a sus requisitos a la legítima defensa que surge del Código Penal. ¿Sí? No es lo mismo, no podemos utilizar el Código Penal para poder aplicarla, pero sí tenemos esta defensa extrajudicial que surge del Código Civil y Comercial de la Nación y que ante determinadas situaciones nosotros podemos aplicarla. ¿Y en qué circunstancias? Dice el Código. Dice el 2240, nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad, excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegaran demasiado tarde. Ven que es muy parecida a la legítima defensa del Código Penal. Acá lo que me está diciendo que en principio yo no podría aplicar de propia autoridad, no podría mantener o recuperar la posesión de propia autoridad, es decir, no puedo aplicar el código Hammurabi acá, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Tengo que esperar, en principio, a que lo haga la autoridad policial o la autoridad judicial. Pero, dice, hacia acá habla de una excepción, excepto cuando se debe proteger y repeler una agresión con empleo de una fuerza suficiente en los casos en que la autoridad judicial o la policial llegaran demasiado tarde. Es decir, yo veo que mi vecina se está metiendo en mi casa, está palanqueando la puerta para ingresar, entonces yo puedo, utilizando la proporcionalidad de la que habla la legítima defensa penal, ¿no? Me tengo que manejar de la misma manera, inmediatez, proporcionalidad en la agresión y el repeler la agresión, ¿sí? Puedo recuperar la posesión o la tenencia de mi propia mano. Acá me está autorizando el Código Civil y Comercial.
Dice, el afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo. Acá estamos con el tema de la inmediatez y sin exceder los límites de la propia defensa. Yo siempre a veces le digo a los alumnos, bueno, yo veo que mi vecino está palanqueando, no puedo venir con una bazuca y querer sacarlo, porque evidentemente no hay proporcionalidad en la defensa. A veces quizás tendríamos ganas, pero no podemos hacerlo. Está mal, ¿no? Ni el Código Civil ni el Código Penal nos lo va a autorizar. Entonces, esta protección contra toda violencia puede ser ejercida también por los servidores de la posesión. Y previo a ir al ejemplo, que en realidad me ha pasado en la vida real y en situaciones que han venido a verme personas, clientes al estudio, ¿qué es esto de los servidores de la posesión que están legitimados para realizar esta defensa posesoria? Únicamente esta defensa de la relación de poder, la extrajudicial. Los servidores de la posesión, dice por ahí el artículo 1911, son aquellos que por una cuestión de hospedaje, dependencia u hospitalidad, ¿sí?, representan la posesión de alguien. Un ejemplo muy simple o sencillo sería, me voy de vacaciones, como les dije hace un rato, compro un paquete para irme a unas cabañas en Bariloche, vamos a suponer, en Bariloche, y me dan la cabaña, me dan las llaves, ¿sí? Disculpen, no conozco, he ido una vez sola a Bariloche cuando terminé el secundario, después no fui nunca más, así que supongo que debe haber cabañas muy lindas y que calculo que le deben dar a uno la llave como para poder ingresar. Por ahí hay métodos más sofisticados hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la llave, que es lo que siempre representa el tema de la entrega de la tenencia o de la posesión. Ingreso, me acomodo, y de repente vienen y dicen, mire que dentro de media hora tiene una excursión a Puerto Blés. Bueno, bárbaro. Entonces yo me voy a la excursión a Puerto Blés, demoro, no sé, entre que voy, recorro, saco fotos, vuelvo 3, 4 horas, y cuando vuelvo resulta que hay otra persona ocupando la cabaña. Entonces, ¿yo qué carácter tengo? ¿Soy tenedor de la cosa? Y no, estoy por una cuestión de hospedaje. Yo compré un paquete y me estoy hospedando en una cabaña, ¿sí? No hice un contrato de alquiler con el dueño de la cabaña, que sería otra cosa, entonces en ese caso sería tenedor. Compré un paquete, llámese cabaña, llámese habitación de hotel, tengo un contrato de hospedaje, por lo tanto estaría dentro de lo que dice el artículo 1911. Entonces, en este caso, el código me habilita a que yo realice esta defensa extrajudicial de la posesión, ¿sí? Me autoriza a realizarla, respetando todo lo que dice, ¿sí? Respetando que la autoridad policial o judicial no llegue a tiempo y que yo pueda repeler la agresión con una fuerza suficiente, que tiene que ser inmediato, y con una fuerza suficiente que no sea mayor a la que utilizó el agresor, ¿sí? Fuera de eso, los servidores de la posesión no tienen legitimación para ningún tipo de acción, nada más que esto. También podría ser el caso de una persona que trabaja con retiro en casas de familia, vieron que por ahí están de lunes a viernes, sábado y domingo se van a sus casas, pero de lunes a viernes están en la casa, cocinan, hacen la limpieza, etcétera, etcétera. Y en este caso también habla de relación de dependencia o hospedaje, ¿no es cierto? Entonces habría una relación de dependencia con quién, con los dueños de la casa, y si alguien entrara queriendo usurpar el inmueble, tiene esta posibilidad de repeler la acción. ¿Por qué? Porque es un servidor o una servidora de la posesión. Tengo una anécdota muy, muy linda y de muchos años atrás, que no sé si voy a llegar a tiempo a contarla. Si lleva tiempo a contarlas, se las voy a contar. El ejemplo para estas situaciones es, no siempre tenemos la suerte de poder lograr esta defensa extrajudicial de la posesión, pero más allá de esta anécdota que me gustaría contarles, pero no sé si voy a llegar, hubo 2 situaciones muy parecidas que llegaron al estudio, y que, perdón, me fui del power. En un caso, por ejemplo, me llama una chica que es amiga y
me dice, mira, tengo un problema con una amiga que acá en la zona del Gran Buenos Aires hay una localidad que se llama Monte Grande, da la casualidad que los dos hechos que me tocaron con estas defensas extrajudiciales, salvo la anécdota que no sé si voy a llegar a contarles, se produjeron ahí en Monte Grande. En las dos situaciones había fallecido el padre de la familia y madre e hija habían pasado, era una casa, uno era un lote pelado, ¿sí? Que el señor, el dueño, diríamos, el padre de familia, iba los fines de semana, cortaba el pasto, etcétera, etcétera. En este caso particular, que fue el más grave, diríamos, en cuanto al daño ocasionado a la persona, era una casa construida, antigua, pero construida, ya les digo, el matrimonio iba los fines de semana, cuidaban las plantas, cortaban el pasto, se pasaban el día ahí y volvían. Fallece el padre de familia y por una cuestión de duelo, tanto la hija como la esposa, dejan de ir durante más o menos 2 o 3 meses, hasta que un día una vecina llama por teléfono a la hija del causante y le dice, mira que ingresaron a la casa. Entonces ella lo que hace, sale corriendo para la casa e quiere recuperarla. Por lo tanto, en ese momento, ¿qué va a hacer? Está aplicando, en aquel momento todavía no estábamos con el Código Civil y Comercial nuevo, era el 2740, si no recuerdo mal, del Código de Vélez, la defensa extrajudicial de la posesión. Cuando se mete en la casa, ¿sí? Les dice, yo soy la dueña, quiero que me devuelvan el inmueble. Obviamente había 5 familias viviendo dentro del inmueble en ese momento. Bueno, la sacaron a los golpes, las mujeres que estaban ahí en la casa, la sacaron a los golpes, la arrastraron de los pelos hasta la puerta, bueno, la golpearon en la cabeza, en el cuerpo. Entonces lo que hizo automáticamente fue hasta la comisaría más cercana e hizo la denuncia. Cuando me vino a ver a mí, directamente seguimos adelante con la denuncia penal, ¿sí? Más allá de las lesiones, seguimos adelante con la denuncia penal para recuperar por el 181 del Código Penal, para recuperar el inmueble, y la verdad que tanto el juez de garantías como el fiscal trabajaron muy bien y en menos de 20 días se recuperó el inmueble. ¿Por qué? ¿Cómo es la situación si yo voy y hago la denuncia? No les digo que pasa en todos lados igual, ¿sí? En este caso trabajaron bien y rápido. Se hace la denuncia correspondiente por el 181, que es el de usurpación, y la fiscalía imputa a las personas que están en la casa, previo se hace una constatación, imputan a las personas que han usurpado el inmueble, se demostró obviamente que había una titularidad dominial sobre el inmueble, que si bien había fallecido uno de los titulares, estaba la mamá viva y bueno, la heredera forzosa que era la hija, y el fiscal los imputó, corrió traslado al juez de garantías pidiendo el desalojo, y el juez de garantías lo que hizo fue librar una orden de desalojo voluntaria. ¿Qué significa esto? Que pasa personal policial por el inmueble y les informa. Tienen 5 días para desocupar el inmueble de manera voluntaria, si no dentro de 30 días venimos con las fuerzas policiales que sean necesarias, más otras fuerzas de seguridad, y los desalojamos no ya de manera voluntaria, sino de manera un poquito más agresiva. Bueno, la cuestión es que al informarles que podían abandonar voluntariamente el inmueble, se fueron y consigo se llevaron todos los bienes muebles que estaban dentro de la casa, pero se recuperó la posesión. Me acuerdo que la chica me decía, se llevaron los muebles, la mesa que era de mi papá. Bueno, llamate dichosa, yo entiendo, porque hay cosas que no tienen precio porque tienen es una cuestión emocional, una cuestión moral, una cuestión de algo que le perteneció a alguien que uno quería mucho, pero siempre uno a los clientes le dice que lo fundamental es recuperar la posesión, porque a veces no se recupera tan rápido, ¿sí? Bueno, ese sería algo muy parecido, ¿sí? Comenzó como una defensa extrajudicial, después se terminó judicializando, pero dentro del ámbito penal, no dentro del ámbito civil. Y dentro de lo que son las acciones judiciales tenemos 2 tipos, ¿sí? Una que es la acción de despojo y la otra que es la acción de mantener. Y acá tenemos 2 diferencias, ¿sí? Para la acción de despojo
el ámbito de aplicación, valga la redundancia, va a ser el despojo o el desapoderamiento, total o parcial. Es decir, van a estar totalmente divididas e identificadas. Y la acción de mantener, que va a ser utilizada para la turbación, ¿sí? Para la turbación. Entonces, acción de mantener para la turbación, acción de despojo para el desapoderamiento o el despojo. Entonces, artículo 2241, como les dije, el ámbito de aplicación es el despojo, la legitimación activa, es decir, quién puede instar la acción, puede ser el poseedor o tenedor, aunque sea vicioso, esto no estaba con el Código de Vélez, de una cosa o universalidad de hecho, ¿sí? Con el Código de Vélez teníamos otras defensas posesorias u otras acciones posesorias que se conocían con el nombre de stricto sensu y policiales, y ambas se utilizaban tanto para la turbación como para el despojo. Acá se dividió con el Código Civil y Comercial nuevo, una es propiamente para el despojo y otra es para la turbación. Estas acciones o defensas judiciales vinieron a suplantar, más allá que en el Código siguen estando, en el Código Procesal Civil y Comercial, a los interdictos, por lo menos el interdicto de recobrar, ¿sí? Porque me pasó en la realidad que fui a sortear un interdicto de recobrar, ni bien se había sancionado el Código, allá por diciembre de 2015, y cuando fui a sortear, antes lo hacíamos de manera presencial, cuando fui a sortear el interdicto de recobrar me dijeron no, ya no se usa más, ahora esa acción lo va a tener que modificar y va a tener que poner el código de acción de despojo. Bueno, entonces la legitimación activa, cosa que antes no surgía del Código de Vélez, poseedor o tenedor, aunque sea vicioso, es decir, acá estoy incorporando al tenedor y al poseedor vicioso de una cosa o una universalidad de hecho. ¿Qué es una universalidad de hecho? Por ejemplo, un conjunto de ganado. Eso es una universalidad de hecho. Y la legitimación pasiva, es decir, contra quién yo puedo instar la acción, contra el despojante, sus herederos universales y particulares de mala fe. Es decir, que solamente voy a poder instar la acción contra los sucesores universales y de los particulares únicamente de mala fe, ¿sí? Y también podría iniciar la acción si el dueño de la cosa actúa de mala fe. Si el dueño de la cosa actúa de mala fe. ¿Sí? Acá, ¿a qué nos estamos refiriendo? Vamos a suponer que yo, esta casa, se la alquilo a Juan Pérez. Se la alquilo a Juan Pérez y Juan Pérez tiene un hijo que se está por casar y a mí me alquiló el inmueble hace menos de un año. O sea que el contrato me vencería de acá a 2 años más por la nueva ley. Entonces se da cuenta que cometió un error. Dice, uy, ahora mi hijo me vino a decir que se va a casar y no tengo para ofrecerle el mismo inmueble. Yo ahora, con lo que están los alquileres, no le voy a pagar un alquiler. Nada. Voy y cuando mi inquilina o mi locataria se va a trabajar, entro, le saco las cosas y le digo a mi hijo que tome posesión. Bueno, ahí el dueño está actuando de mala fe y por lo tanto el tenedor, que en este caso sería yo, puedo iniciar una acción para recuperar la tenencia que el dueño de la cosa de mala fe me quitó. La sentencia lo que hace es restituir la cosa, es decir, nos va a restituir el inmueble o la universalidad de hecho, o en su caso, si fuera una obra que nos está causando un perjuicio, la remoción de la obra. Y el efecto de la sentencia va a ser efecto de cosa juzgada material. Lo mismo, muy parecido, ¿sí? Va a ser la acción de mantener con relación a su acción, a su accionar o la forma de incoarla. En cuanto a la legitimación activa, dice el 2242, también. Acá hay un error que dice, por ahí dice creo que despojante, pero más abajo, la legitimación pasiva fue un error mío. La legitimación activa igual que en la de despojo. Poseedor o tenedor, aunque sea vicioso, de una cosa o una universalidad de hecho. La legitimación pasiva contra el turbador, acá dice despojante, sus herederos universales y particulares de mala fe. También se puede instar contra el dueño de la cosa si actúa de mala fe, parecido al ejemplo que les di recién, ¿no? No me está
desposeyendo, pero me está turbando. Entonces yo puedo instar la acción contra el dueño si está actuando de mala fe. Vamos a suponer que en vez de sacarme, está tratando de buscar alguna excusa para que yo me vaya y bueno, comienza a traer materiales, empieza a agregar, a poner materiales en mi casa. No, lo que pasa es que mi hijo está construyendo, perdón, hay un micrófono abierto y creo que se está acoplando. Si alguien lo puede apagar, gracias. Y la sentencia, entonces, lo que va a hacer es cesar la turbación, ¿sí? Y va a pedir la adopción de medidas para que esto no vuelva a suceder, ¿sí? Para evitar que vuelva a suceder. Y también la sentencia va a hacer efecto de cosa juzgada material. ¿Cómo es la prueba? ¿Sí? La prueba dice el 2243, si es dudosa quien ejerce la relación de poder al tiempo de la lesión, se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la cosa más próxima a la lesión. Si esta prueba no se produce, se juzga que es poseedor o tenedor el que prueba una relación de poder más antigua. Entonces, esto obviamente es una presunción iuris tantum, ¿sí? Pero bueno, si quien ejerce la relación de poder al tiempo de la lesión es dudosa, entonces se considera que va a tener esa relación de poder o la posesión o la tenencia quien está en contacto con la cosa. Y si no se puede demostrar, si la cosa que está más próxima a la lesión, ¿no es cierto? Pero si no se puede demostrar, entonces se va a juzgar que es poseedor o tenedor aquel que pruebe una relación de poder más antigua, ¿sí? Es decir, yo voy a tener que demostrar que tengo una posesión más antigua. ¿Y cómo lo voy a poder mostrar? Bueno, sea con un boleto de compraventa, si soy poseedor, sea con un contrato de locación que está sellado con una fecha anterior a quien hoy dice que tiene que en realidad tiene esa relación de poder, ¿sí? Siempre en caso de dudas va a ser quien esté más cercano a la lesión, pero si no lo podemos demostrar, bueno, aquel que pueda demostrar la relación de poder más antigua. Y también se puede llegar a convertir esta defensa judicial en otra, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Dice el 2244, si durante el curso del proceso se produce una lesión mayor que la que determina la promoción de la acción, el afectado puede solicitar la conversión en la que corresponde una lesión mayor sin que se retrotraiga el procedimiento, excepto violación del derecho de defensa en juicio. Es decir, que si yo inicio una acción o una defensa posesoria de mantener, es decir, que estoy siendo turbado, pero en el curso del proceso, que ya sea tanto la acción de despojo como la acción de mantener, tramitan por proceso sumarísimo, algo que no les dije cuando les comenté el tema de los interdictos, por eso también quedaron suspendidos, porque los interdictos tramitaban por proceso sumarísimo, las acciones posesorias o las defensas posesorias tramitan por proceso sumarísimo, ¿sí? Entonces, si esa lesión que yo estaba padeciendo era una turbación, y esa turbación por los actos materiales que realizó la persona se transformó en un desapoderamiento total o parcial, yo puedo convertirla durante el curso del proceso una acción de mantener en una acción de despojo, sin que se retrotraiga ningún tipo de plazo, ¿sí? Sin que se vaya al principio. Si yo las etapas que precluyeron no importa, yo lo que voy a informar al juzgado es que se produjo este hecho nuevo, que es que de la turbación se transformó en un despojo, entonces va a seguir, se recaratulan los autos y en vez de seguir como acción de mantener, seguirá como acción de despojo. Y el proceso por el cual se realizan las acciones posesorias se llama como juicio posesorio, a diferencia de las acciones reales que tramitan por juicio petitorio y que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Hace un ratito yo les hablaba, antes de terminar con defensas posesorias, del tema
del boleto de compraventa, que es muy importante para todos saber que el boleto de compraventa no es un título. ¿Y por qué no es un título? Porque si ustedes van al 1892 del código, el código va a hablar de título suficiente y también por ahí, un poquito más adelante, va a hablar de justo título. Esto es lo que se conoce como la teoría del título y del modo, que tiene que ver con los principios de la causa, ¿sí? De la causa de los derechos reales. Los títulos, si bien hay uno que no está nombrado en el Código Civil y Comercial nuevo, o en el Código Civil y Comercial de la Nación, que es el título putativo, existen tres títulos. El título suficiente, que es aquel que reúne las condiciones de fondo y de forma. Las de fondo son capacidad y legitimación, y las de forma la escritura pública. Esto estamos hablando para bienes inmuebles siempre, ¿sí? El justo título es aquel que reúne las condiciones de forma, pero carece de alguna de las condiciones de fondo. Por ejemplo, falta la capacidad o falta la legitimación. Entonces ahí estamos ante un justo título. ¿Qué pasa con este justo título? ¿No sirve para nada? No, sí, me va a servir. No me va a servir como título suficiente. ¿Por qué? Porque evidentemente hay algún vicio que tiene este título y que va a haber que sañarlo. ¿Y qué me pide el código para sañar este vicio? Que tienen que pasar 10 años, tengo que demostrar buena fe, y con este justo título voy a poder iniciar lo que se llama prescripción adquisitiva breve. ¿Sí? ¿Para qué? Precisamente por lo que les decía, para sañar estos vicios que tenía, o este defecto de fondo que tenía el título. Y por último tenemos el título putativo, que es aquel título que posee un error de hecho excusable, ¿sí? Y que puede ser opuesto contra todos, pero menos contra el verdadero dueño. ¿Qué es esto del título putativo? El ejemplo más simple es: yo compro un inmueble, ¿sí? Compro el inmueble, un lote en Longchamps, un lote en Cañuelas, donde ustedes quieran, en Dolores también si quieren, y lo escrituro. Y el día que me otorgan la escritura, yo estoy convencida que el lote que compré es el lote 25. Pero en realidad yo adquirí el lote 28 por un problema de presbicia o un problema que leí mal. Fui y tomé posesión del lote 25, pero el título dice que soy la titular del derecho real de dominio sobre el lote 28, pero yo poseo el 25. Por lo tanto, ahí hay un error, ¿sí? Hay un error, y ese es lo que se conoce como título putativo. Yo voy a ser poseedora del lote 25 y titular dominial del 28, del lote 28. Por lo tanto, ese título putativo yo lo puedo oponer contra todos, menos contra el verdadero dueño del lote 25, ¿sí? Y con el tema del boleto de compraventa, el boleto de compraventa no es título, no es ninguno de estos tres títulos, no es título suficiente porque no reúne ninguna de las dos condiciones, más allá de que podría estar hecho por escritura pública o en las hojas del protocolo del escribano, pero es un boleto. Si arriba dice boleto de compraventa, es boleto de compraventa, no es escritura pública. Entonces, el boleto de compraventa es solamente un contrato que a mí me otorga la posibilidad de exigir que se cumpla con la escrituración posterior. Sí, sí. Antes, y de hecho por ahí todavía sigue pasando, que la gente compra los terrenos o compraba los lotes hace muchos años atrás con unas libretitas muy conocidas que tenían los sellitos de todas las cuotas que iba pagando la gente por el lote, o también puede comprar con un boleto de compraventa y decir: no tengo la plata para escriturarlo, no lo escrituré nunca, y obviamente, ¿son dueños? Sí, son dueños, pero no son titulares de derechos reales. Por lo tanto, ¿en qué me convierto únicamente con el boleto de compraventa? En un poseedor. Y dentro de la clasificación de la posesión, yo me convertiría en una poseedora ilegítima, ¿sí? No poseedora legítima, porque la posesión legítima es aquella que se tiene con un título válido, y el único título válido que reconoce el Código Civil y Comercial de la Nación, como así lo reconocía el Código de Vélez, es el título suficiente. Por lo tanto, no nos hagamos problema porque diga ilegítima, no es malo a veces el hecho de que diga ilegítima, es una posesión ilegítima de buena fe. ¿Sí? Quería hacer referencia a eso porque muchas veces se piensa que con un boleto de compraventa se puede iniciar
una acción real y no se puede, lamentablemente no se puede, solamente podemos iniciar una acción posesoria. Y hay algo que es muy importante. Las acciones posesorias tienen un plazo, que es muy distinta a las acciones reales que en principio son imprescriptibles. Las acciones posesorias tienen un plazo máximo de 1 año, desde el momento en que yo me anoticio del desapoderamiento o de la turbación. Entonces, desde el momento en que me anoticio de la turbación o del despojo, tengo 1 año para iniciar la acción. Si después de ese año no inicio la acción, lamentablemente perdí el derecho que dejé de usar. Entonces, ahí sí, únicamente y con suerte, ¿sí? Si tengo suerte, puedo iniciar un desalojo para ver si prospera. Luego tenemos las acciones reales, ¿sí? O las defensas reales, que ya estas van un poco más allá. Vieron que les dije que el titular del derecho real no solamente tiene acciones posesorias, sino que también tiene, obviamente, al ser titular del derecho real, las acciones reales, ¿sí? ¿Y qué dice el 2247 dentro de su concepto? Las acciones reales son los medios de defender en juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. ¿Sí? Entonces son los medios que yo tengo para poder defender ya en juicio, acá no podemos hablar de ninguna acción real extrajudicial, aquellos ataques que impiden que yo pueda ejercer con plenitud, con la libertad o la existencia de estos derechos reales. Las acciones reales son la reivindicatoria, la negatoria, la confesoria y la de deslinde. Y estas acciones reales son imprescriptibles, ¿sí? El código dice que son imprescriptibles salvo la acción reivindicatoria. ¿Por qué la acción reivindicatoria? Porque tenemos algo que nos puede trabar la acción reivindicatoria, que es la prescripción adquisitiva o usucapión. Si bien el código acá habla de existencia, plenitud y libertad, las acciones, cuando vean ahora el cuadrito van a ver que están puestas de una manera diferente y que no hay una equivocación ahí, ¿sí? En cuanto a la negatoria, es la que defiende la libertad y la confesoria la plenitud. Entonces, la reivindicatoria defiende la existencia, ¿sí?, del derecho real. La negatoria, la libertad. La confesoria, la plenitud. Y la de deslinde, acá estamos medio como en un limbo, porque la acción de deslinde antes formaba parte de las acciones de los derechos personales. Cuando se sanciona el nuevo código, cuando se hace el proyecto para el nuevo Código Civil y Comercial, se incorpora dentro de las acciones reales, porque, no sé, porque en realidad, a medida que ahora que les vaya explicando, para mí, yo no la veo como una acción real, pero es una cuestión muy personal mía, que todavía no le encontré la vuelta de por qué es una acción real, ¿sí? La acción reivindicatoria únicamente el ámbito de aplicación es para el despojo, ¿sí? Para el despojo. La negatoria va a ser el ámbito de aplicación, la turbación. Y la confesoria para aquellos actos que impiden ejercer con plenitud los derechos reales y también para cuestiones que tengan que ver con los límites y restricciones al dominio y las servidumbres activas. En cambio, como yo les decía, la acción de deslinde lo que tiene es, o ¿por qué se hace? Porque existe un estado de incertidumbre sobre la línea divisoria de dos fundos, ¿sí? Y esto se da mucho en zonas rurales, donde no hay, por suerte, no hay problemas quizás con la medianería, ¿no? Que en las zonas urbanas tenemos que sí o sí, por el Código Civil nos obligan al cerramiento forzoso. En las zonas rurales no hay cerramiento forzoso obligatorio y por lo tanto puede haber mojones o puede haber un alambrado que divida un fundo de otro fundo y por ahí quizás, no sé, por algún evento de la naturaleza, llamemos un tornado o cualquier otra situación, la línea divisoria desaparezca.
Entonces yo tengo que saber con mi vecino dónde empieza y termina mi fundo y dónde empieza y termina el fundo del vecino. Precisamente para eso está la acción de deslinde. ¿Quién, quién tiene la legitimación activa? ¿Sí? Siempre van a ser los titulares de los derechos reales, ¿sí? Los titulares de los derechos reales. Ahora vamos a verlos mejor, pero en el caso de la acción reivindicatoria son los titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión, e incorpora el Código Civil y Comercial de la Nación al acreedor hipotecario, cosa que con el Código de Vélez no pasaba. ¿Y por qué se incorpora al acreedor hipotecario? Porque el acreedor hipotecario, dentro de una de sus facultades que tiene facultades que, ¿para qué? Para evitar que se disminuya su garantía. Si el deudor hipotecario llegara a ser turbado o despojado, llegara a ser despojado, porque estamos hablando de acción reivindicatoria, que la legitimación activa es el ámbito de aplicación es el despojo. Si el titular del derecho real de dominio, ¿sí?, o fuera despojado de su inmueble, el acreedor hipotecario, al ver disminuida su garantía como titular del derecho real de hipoteca, podría iniciar la acción, si es que no la inicia el titular del derecho real de dominio, ¿sí? Entonces también está facultado con el Código Civil y Comercial de la Nación, está legitimado activamente para iniciar la acción. En la negatoria, también los titulares de los derechos reales que se ejercen por la posesión, pero también se incorpora en la acción negatoria a la servidumbre. Por lo tanto, ingresan dentro de la legitimación activa los 14 derechos reales que nombra el artículo 1887. Para la confesoria también habla de los derechos reales que se ejercen por la posesión, pero hace una especial mención, el código, sobre aquellos titulares de servidumbres activas, ¿sí? Y también podemos iniciar una acción confesoria cuando hablamos de los límites y restricciones al dominio. Por ejemplo, una acción confesoria por ahí se podría llegar a instar contra alguna empresa. Vieron que por ahí, por arriba de la casa de uno puede llegar a pasar cables o estar colocada una antena donde no, no sé, por ejemplo, en la terraza de mi casa sobre un vértice que en realidad me corresponde a mí, que no es mía, y que la colocó el vecino porque no la quería tener en su casa, y me está afectando el espacio aéreo, y por lo tanto podría, quizás, como límite al dominio, iniciar una acción confesoria. En la de deslinde también hay que ser titular del derecho real, ¿sí? Pero en el caso de la acción de deslinde podría pasar que quizás no haya litigio, porque si los dos vecinos se ponen de acuerdo y llaman a un agrimensor, el agrimensor o el ingeniero civil, o un ingeniero que trate el tema, podría llegar a identificar con los planos que están registrados en catastro, podría delimitar automáticamente dónde está la división de ambos fundos, y quizás no es necesario llegar al litigio, ¿sí? Quizás hasta se puede solucionar en una mediación. Algo que no les dije con relación a las acciones posesorias o las defensas posesorias, al igual que las acciones reales, ambas llevan mediación obligatoria previa, ¿sí? Para ambos casos necesito pedir mediación. Entonces, capaz que esto también hasta se puede solucionar, la acción de deslinde, en una mediación. Un poquito más difícil son las otras, pero quizás una acción de deslinde, por ahí, si nos ubicamos al verdadero dueño, pero si no, para mí esto tiene otro tipo de resolución distinta al de las otras acciones reales. Entonces, la acción reivindicatoria, como les dije, el ámbito de aplicación es el despojo, la legitimación activa, el titular de los derechos reales que se ejercen por la posesión, incluido el acreedor hipotecario. La legitimación pasiva, es decir, contra quién voy a instar la acción, poseedor o tenedor del objeto, aunque lo tenga a nombre del reivindicante, ¿sí? Es decir, que yo puedo ir también contra aquella persona. Yo le facilité en comodato mi casa a mi prima, le digo, mirá, me tenés que entregar el inmueble, no me lo entrega. Bueno, puedo tranquilamente iniciar la acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque lo tiene a mi nombre, ¿sí? Está reconociendo que yo soy la verdadera dueña.
Los objetos que pueden reivindicarse en su totalidad o una parte material o una universalidad de hecho, esto tiene que ver con lo que vimos hace un ratito, la ampliación del objeto en los derechos reales, y lo que no va a ser reivindicable son los objetos inmateriales, las cosas indeterminadas o fungibles, los accesorios si no se reivindica lo principal, y es lógico porque yo no puedo reivindicar algo que está empotrado, como una ventana, ¿no es cierto? Una ventana o cualquier tipo de abertura que esté empotrada, sino reivindico lo principal. Tampoco las cosas futuras al tiempo de hacerse efectiva la restitución, los automotores inscriptos de buena fe, a menos que sean no hurtados o perdidos, que esto quizás por ahí en algún momento será el tema de los automotores, objeto de otra charla. La acción negatoria, como les dije, el ámbito de aplicación es la turbación, la legitimación pasiva, también los titulares los derechos reales que se ejercen por la posesión, y el Código Civil y Comercial incluyó a los acreedores hipotecarios y a los titulares de las servidumbres activas. La legitimación pasiva, cualquiera que impida el derecho de poseer de otro, aunque sea el dueño del inmueble, arrogándose alguna servidumbre indebida. Si vamos a las servidumbres, ¿sí? En las servidumbres tenemos un fundo o un titular sirviente y un titular dominante. El titular sirviente tiene un deber de abstención, ¿sí? Tiene una carga y a su vez un deber de abstención. ¿Qué significa esto? Tiene que soportar la carga por la servidumbre que constituyó a favor del fundo o el titular dominante, y a su vez tiene el deber de abstenerse de realizar cualquier acto que impida ejercer con plenitud perdón, con libertad la, la servidumbre al fundo o al titular dominante. Y la acción confesoria también, cuando su titular se ve impedido de ejercer con plenitud su derecho real, la legitimación activa, titulares los derechos reales que se ejercen por la posesión, especialmente los titulares de las servidumbres activas, y como les dije también, cuando se trata de límites al dominio. Y la legitimación pasiva, cualquiera que impida el ejercicio de los derechos inherentes a la posesión de otro, especialmente las servidumbres activas. Esto es muy parecido a lo que les acabo de decir con relación a las servidumbres cuando les expliqué la acción negatoria. La acción que más, al menos la que más bien recorrer los pasillos de tribunales, cuando se recorrían más los pasillos de tribunales, hoy lo hacemos todos más virtual, es la acción reivindicatoria. No digo que sea la madre de todas las acciones, pero bueno, de la acción de deslinde les hablé hace un ratito. De la prueba es medio larga y no los voy a enloquecer hoy como de lo que es la prueba de la reivindicación, porque es bastante complicado explicarla, es lo que se conocía antes con el Código de Vélez como la prueba de Potier, y ahí identifica cuándo prospera y cuándo no prospera una acción reivindicatoria. Existen dos situaciones particulares que tienen que ver de si yo puedo reivindicar como condómino o condómina la cosa o el bien inmueble, en este caso hablamos solamente de bien inmueble, no significa que no se pueda aplicar a los bienes muebles. Si yo como condómina puedo reivindicar la cosa que un condómino la está usando en exclusividad, ¿sí? Esto también por ahí puede llegar a aplicarse porque se rigen prácticamente por las mismas, por reglas muy parecidas a la comunidad hereditaria, ¿sí? Pero acá estamos hablando de condominio. Entonces, ¿qué pasa cuando un condómino nos desapodera a los otros condóminos del uso y goce de la cosa? ¿Sí? Nos desapodera. Siempre recuerden que la acción reivindicatoria es cuando se produce un desapoderamiento total o parcial. Nos desapodera y mantiene el uso y goce exclusivo de la cosa. Entonces, en este caso, cuando se trata de condómino contra condómino, solamente puede reivindicar el condómino que quiere iniciar la acción o instar la acción, lo puede reivindicar por su parte indivisa. Solamente condómino contra condómino puede reivindicar por su parte indivisa. Ahora bien, podría pasar que en vez de tratarse de condómino contra condómino, se tratara de un condómino contra un tercer ocupante, es decir, que la casa fue tomada, ¿sí?
o se le prestó a alguien y no la quiere desocupar. Entonces, en ese caso, cualquiera de los condóminos puede iniciar la acción en beneficio de la comunidad, ¿sí? En beneficio de la comunidad por el todo, es decir, por el 100% beneficiando a todos los comuneros, ¿sí? A todos los condóminos. La puede iniciar uno solo en beneficio de todos, después cuando salga la sentencia, recuperan la cosa, repetirá los gastos contra el resto de los condóminos. Entonces, condómino contra condómino, solo por su parte indivisa, condómino contra un tercero, puede ser por la totalidad. Y después hay una situación particular que tiene que ver con esto de que el título es largo al comprador al que no se le hizo tradición de la cosa respecto del vendedor y respecto de un tercero despojante, ¿sí? Acá hay dos situaciones en particular. ¿Qué pasa en esta situación? El comprador tiene el título suficiente, pero no logró que le hicieran tradición de la cosa, no tiene el modo suficiente. El derecho real, ¿cómo nace? El derecho real nace con el título suficiente y el modo suficiente. ¿Es necesaria la registración para que nazca el derecho real? No. El derecho real nace extra registro. ¿Por qué? Porque el derecho real es declarativo. Nace cuando tengo el título suficiente y el modo suficiente. La única excepción, ¿sí?, a esta regla es con los bienes muebles registrables, donde recién al momento de su inscripción va a nacer el derecho real. ¿Sí? El derecho real nace extra registro y la registración o la publicidad registral es a los fines del conocimiento de los terceros interesados, ¿sí?, de la oponibilidad a los terceros interesados. Entonces, en este caso particular que yo les estoy comentando, el comprador tiene el título, pero le falta el modo, por lo tanto, no nació el derecho real. No nació el derecho real. ¿Y está legitimado para iniciar una acción reivindicatoria contra el vendedor? Bueno, ahora lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Vamos a suponer que yo pongo en venta el inmueble, o Juan Pérez en realidad. Juan Pérez pone en venta el inmueble y José González va a la inmobiliaria, ve el inmueble, le gusta y dice, lo quiero comprar. Se hacen todos los protocolos que se hacen para poder comprar un inmueble, se fija una fecha de boleto de compraventa. Recuerden que el boleto no es título, pero siempre por una cuestión de seguridad jurídica uno recomienda, como martillero, también como abogado, y como a veces también como escribano, recomienda la firma del boleto, porque y por cualquier eventualidad, a veces ir directamente a escritura puede llegar a producir un problema. Entonces uno al cliente le recomienda que firme un boleto, salvo aquellas situaciones específicas donde es, no sé, o sea, la persona únicamente adquiere todo el dinero a través de un crédito hipotecario, que le facilitan todo el dinero, o podría llegar a pasar, como el otro día me consultaba una colega, de un menor que recibe el dinero a través de una cuenta abierta en un proceso sucesorio, y que directamente de ahí va a salir la plata el día que se firma la escritura translativa de dominio. Bueno, en esos casos particulares no se puede firmar boleto, porque cómo se da un adelanto de un 25 o un 30%, que es lo que realmente se tiene que pagar para evitar el día de mañana algún tropiezo. Por ejemplo, que al vendedor se le declare la quiebra y aquella persona que pagó un 25 o un 30% le va a ser inoponible la quiebra, ¿sí? Entonces, Juan Pérez le compra a José González, creo que lo dije así, disculpen o Juan Pérez le vende a José González, firman un boleto de compraventa. En los boletos de compraventa por lo general se suele poner, no sé, 60 días para la firma de la escritura, sin pandemia, por supuesto. Pero bueno, vamos a suponer que son los plazos que se siguen utilizando. Se pone el plazo de 60 días y entonces a los 60 días, o por ahí antes de los 60 días, nos encontramos en lo del escribano. Pero previo a eso, no les digo que se arme una relación de amistad, pero
hay como una empatía entre el comprador y el vendedor, se pasan los números de teléfono por cualquier eventualidad, por ahí el comprador quiere pasar para tomar medidas, sí, no hay ningún problema, vení cuando quieras, bueno, vení porque te voy a mostrar qué es lo que yo dejo, lo que no dejo. Se hablan por WhatsApp, se mandan memes, se mandan videos, bueno, hay una empatía entre ambos, entonces eso lleva a suponer que va a estar todo perfecto. El día de la firma de la escritura, están todos ubicados, sentados, el escribano lee la escritura, se hace el desplazamiento de dinero, si es que no entregó el dinero antes de ese momento, se hace el desplazamiento de dinero, el escribano autoriza la escritura, se firma la escritura, y el escribano entonces dice la palabra mágica. Bueno, ¿se hizo entrega de la posesión? No, no, no. Literalmente la entrega de la posesión uno la hace con la entrega de llaves, pero no es tan así, es más complicada la entrega de la posesión. En realidad, la entrega de la posesión tendría que salir del inmueble el titular anterior y entrar en el mismo momento el nuevo titular. Esa sería una verdadera entrega de posesión. Pero en realidad se materializa con la entrega de las llaves, ¿sí? Y vamos a suponer que termina de leer el escribano, bueno, se autoriza, se firma, se pasan el dinero, todo está todo perfecto, el escribano dice, las llaves, van a entregar las llaves acá, y Juan Pérez dice, le dice a José González, vos sabés que con el trajín, que encima tuve que ir de un lado para el otro, porque sabía que tenía que entregar la casa, ay, las dejé de mi mamá, las llaves, las dejé de mi mamá, pero mirá, no te hagas problema, ¿qué te parece si mañana 8 de la mañana estoy en la puerta de la casa y te entrego las llaves? Y José González, como hubo mucha empatía durante esos casi 60 días que se llevó a la firma de la escritura y que siempre, nunca hubo problema, títulos perfectos, no había deuda de impuestos, estaba todo así como con moñito de regalo y todo, pues sí, no hay problema, Juan, mañana voy y me entregas la llave. Cuando llega Juan a la puerta de la casa, a las 8 menos 5 ya estaba ahí Juan porque estaba con la familia ahí, ansioso de poder recibir la llave. Lamentablemente toca el timbre, 8 en punto, porque no quería molestar, 8 menos 5, 8 en punto nada. De hecho no ve, tenía auto, Juan Pérez tenía un auto que él lo tenía visto, no ve el auto, toca timbre nada, golpea fuerte nada, espera 10 minutos, 20 minutos, media hora, nada, sale, 8:30 sale el vecino para que se va a trabajar, lo mira y le dice, perdón, ¿a quién busca? A José, yo le compré la casa. No, José se fue, ayer partió rumbo a Miami, pero no, creo que no vuelve, se iba a vivir allá. Vendió la casa precisamente porque se iba a vivir a Miami. Bueno, estamos en un pequeño gran problema, porque el comprador tiene el título, pero no tiene el modo, no se le pudo entregar la posesión. ¿Y tiene una acción reivindicatoria por el hecho de tener el título contra el vendedor? No, lamentablemente lo único que tiene es una acción personal que va a ser los daños causados por el hecho de no haber recibido la posesión. ¿Sí? Entonces, comprador contra vendedor, únicamente una acción personal. Ahora, en la misma situación, ¿qué pasa si se le entrega la llave a José González va a la casa, quiere abrir, y de adentro le gritan, ¿quién es? Soy yo, José González, el nuevo dueño de la casa. ¿Usted quién es? No, el dueño soy yo. Así que retírese porque voy a llamar a la policía. Por lo tanto, tampoco puede tomar posesión del inmueble. ¿Por qué? Porque hay alguien, un tercero ocupante, ¿sí? Un tercero ocupante. Entonces, en este caso, hay un fallo, que es el fallo Maleca, 1983-84, de Mar del Plata, si mal no recuerdo, que habla de dos posibilidades, ¿sí? Habla de dos posibilidades. Dice que si dentro del título, que si del título constitutivo, dice que el vendedor vende, cede y transfiere todas las acciones y derechos que sobre el dominio tenía, implica que no solamente le vende, sino que le cedió al comprador las acciones, y por lo tanto la ley ahí presume que le cedió la acción reivindicatoria, y por lo tanto, si del título surge que
vendió, cedió y transfirió, puede iniciar la acción reivindicatoria porque se convirtió en cesionario del vendedor y puede recuperar la cosa, ¿sí? A través de la acción reivindicatoria. Ahora, si del título solamente dice vende, Juan Pérez le vende a José González y no dice más nada, evitó el escribano colocar la palabra cede y transfiere, algunos escribanos lo ponen, otros escribanos no. Entonces, en ese caso, lo único que podría llegar a ser el comprador contra el tercer ocupante es aquella vieja acción, vieja no, bueno, más o menos, que conocimos por Derecho Civil 1, que es la acción subrogatoria. El comprador se puede subrogar en los derechos del vendedor, inicia la acción, y si alguno se acuerda de lo que era la acción subrogatoria, cuando el acreedor recuperaba aquello que el deudor había dejado estar, cuando lo recuperaba y entraba en el patrimonio del acreedor, automáticamente lo podía ingresar dentro de su patrimonio. Por lo tanto, en este caso, si se subroga los derechos del vendedor, el inmueble, ¿dónde va a ir? A parar al patrimonio del vendedor, pero automáticamente ahí, en principio, tendría que recuperar la posesión del inmueble. Entonces, estas son dos cuestiones particulares de las que habla el fallo, ¿sí? Porque no hay en materia desde el punto de vista legal cuestiones como estas, y fueron fallos plenarios que obviamente son obligatorios, y por lo tanto se utilizan desde aquella época hasta ahora para el caso de el tercero despojante, ¿sí? Comprador contra vendedor, únicamente acción personal. Comprador contra tercero despojante, si dice vende, cede y transfiere, puede iniciar la acción reivindicatoria porque se presume que le cedió los derechos para iniciar la acción, y si no dice nada el título, solamente dice vende, puedo iniciar una acción subrogatoria, me subrogo en los derechos del vendedor, recupero la cosa a favor del vendedor y después recupero la posesión. Antes les había dicho que el juicio posesorio es aquel que se realiza para las defensas posesorias y el juicio petitorio es aquel que se realiza para las acciones reales, ¿sí? No pueden acumularse unas u otras. Se inició una, no puedo iniciar la otra, ¿sí? Obviamente que si soy poseedor o poseedora, únicamente puedo iniciar un juicio posesorio. Ahora bien, si yo soy titular de un derecho real e inicio un juicio posesorio, y soy vencido en primera y en segunda instancia, puedo acudir a un juicio petitorio, ¿sí? Vencido en un juicio posesorio, puedo ir por un juicio petitorio, es decir, puedo iniciar cualquiera de las acciones reales de las que están establecidas en el código, ¿no es cierto? Pero no puede ser al revés, es decir, si yo directamente inicio un juicio petitorio, voy por la acción real, si soy vencida en ese proceso, no puedo iniciar posteriormente un juicio posesorio. Entonces, no se acumulan y va a depender que el juicio inicie primero si puedo iniciar otro juicio posterior, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos terminando la charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Perdón si se escuchan perros de fondo, pero son mis perros que están chumbando porque está entrando mi hijo de trabajar. Así que les pido disculpas. Le hago una pregunta, doctora, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Le hago una pregunta. Comprador con boleto de compraventa, firma certificada ante escribano, pasa el año por X motivo, no inicia la acción posesoria, un terreno, una casa, y es usurpada, no tiene acción reivindicatoria, no tiene acción posesoria, no le queda nada. Y le quedaría lamentablemente la acción de desalojo, que no sé si puede llegar a prosperar, lamentablemente. Si no, bueno,
si pasó un año y un poquito Claro, se pasó el más, año por X y motivo, puede porque se dejó estar, hizo una denuncia penal, la justicia penal no otorgó la restitución, por más que lo elevó a juicio y todo, nos dice que es una cuestión civil. Cuando va a la cuestión civil ya se le pasó el año por la acción posesoria y no tiene la reivindicatoria porque no tiene título. La persona que está adentro no tiene nada, pero se queda. Queda un bueno, vacío, hay un vacío legal ahí, me parece, ¿no? hay un vacío, podría intentar el proceso de desalojo, podría intentarlo, y vos me dijiste que no le dieron curso a la acción penal, ¿por qué? Porque tiene boleto de compraventa. Sí, no, la acción penal prosperó, o sea, va Ah, prosperando, están elevados a bueno, juicio, los usurpadores están elevados a juicio, pero no entregan, no hacen lugar a la medida cautelar de entrega del bien. Porque dice que es es, una cuestión civil, que, bueno, no hizo lugar a la entrega. Entonces, ya la vía civil, la acción posesoria se le pasó, se venció el plazo. Cuando vino el cliente, ya había pasado un año, 2 años casi de la usurpación. es Entonces, raro que, perdón, sí, sí, sí. te dejo hablar, No, es eso. O sea, te dejo hablar, no. de la parte penal Es, no hubo respuesta, no hubo entrega del bien, más allá de que se lo sigue el juicio, está elevado a juicio, ya está la requisitoria hecha, todo, y se elevó a juicio, pero no hubo entrega del inmueble, de un terreno. Y tampoco le queda la vía civil, porque no tengo la reivindicatoria, porque no tengo título, y no tengo la acción posesoria, porque se pasó el plazo. Estoy en, me llama la atención que habiendo una demanda judicial pidiendo el desahucio del inmueble a través del juez de garantías o el juez correccional no se haya entregado el inmueble, No, ni siquiera, porque ni si el ya juez se de le va, garantía ni la Cámara lo hizo lugar a eso. Por eso hay un me vacío. llama poderosamente la atención, porque si está demostrado, la gente está imputada por el derecho, por el delito de usurpación, le tiene que hacer Bien. entrega de la cosa. Pero digo, vía civil no tengo, estoy desnudo. No Y hay. lamentablemente ante estas situaciones, ojo que si él se constituyó como particular damnificado dentro del proceso, se interrumpió, eso habría que averiguarlo bien, pero se interrumpió quizás la acción posesoria y por ahí también la podés iniciar. Habría que ver Sí, si lo podría. constituiste como particular damnificado. Si está constituido como particular damnificado, en principio la interposición de particular damnificado y habiendo sido imputado, tendría que interrumpir la acción y podrías iniciar la acción posesoria también, Sí, podría ser, sí. presentando Pero a quiero defensa. decir, tendría que haber una norma, tendría que haber, porque hay un vacío ahí que deja, porque Sí, si bien tengo título, no es suficiente para hacer una reivindicatoria, se me pasó la acción posesoria, los que están no tienen nada, son intrusos, está comprobado, tenían boletos, no boletos, sesiones falsas, que se comprobó que eran falsas, pero bueno, no hay acción civil por ahora, salvo que me. yo lo intentaría por el tema de que se inició una causa penal que para mí interrumpió el plazo de la acción posesoria. Entonces, al no tener respuesta por la vía penal, intentalo. Sí, no, lógico, no, De lógico, pero el, última, el comentario es ese, el comentario era ese, que hay como una sí, especie de laguna que de, deja. claro, de última lo convertirás en desalojo, pero tendría que prosperar. Para mí, en ese caso particular que está iniciada la acción penal, tendría que prosperar la acción reivindicatoria, ya que no les está, por el lado del fuero penal, no les están dando el desahucio del inmueble. Exacto. Comprobado el delito, ¿no? Por supuesto. Sí. Gracias. No, de nada. Pero doctora, perdón, no siendo titular registral, la acción reivindicatoria, dice usted que podría prosperar en este caso. No, La no posesoria. siendo titular registral Ah, únicamente la posesoria, porque no, pues inició el proceso perdón, penal e entendí interrumpió. reivindicatoria. No, Está la bien, posesoria, perfecto. sí. El problema Ahí es que ya ha pasado tiene un año. en el chat una pregunta, doctora. Si quiere, Sí, se la leo. bueno, por favor. Caso de poseedor que se dio en tenencia el inmueble a un conocido y por este autor cuando es requerido a entregarlo. La acción del poseedor Perdón, prescribe. Sí, ¿se la se, reiteró? se entrecortó, sí.
Caso del poseedor que cedió en tenencia el inmueble a un conocido y es negada su entrega por este tenedor cuando es requerido entregarlo. La acción del poseedor prescribe en 1 año y el plazo ya pasó. ¿Qué acción se tiene? Gracias. Bueno, acá si se lo dio en comodato y no hay nada escrito, bueno, medio como que a las palabras se las lleva el viento y el tenedor pudo haber hecho lo que se conoce como interversión del título y considerarse poseedor. Si pasó más de 1 año, estamos en la misma situación que hablaba el colega recién, que lamentablemente en principio para la acción posesoria no habría lugar. Quizás podrías intentar ir por el lado de la acción penal, por el 181, que obviamente todavía, si pasó más de 1 año, obviamente la acción penal no prescribió. El tema es que no pase lo mismo como le pasó por el colega, que no, el juez de garantías o la Cámara no entiende que tiene que producirse el desahucio del inmueble, pero podrías intentar ir por la vía penal por el delito de usurpación que está en el 181 del Código. Si no, lamentablemente, un desalojo. ¿Sí? Un desalojo Ahí no por hay más restitución de remedio. comodato, entiendo. Tal vez, ¿no? Un desalojo por vencimiento de comodato, si es que no está escrito, sería un comodato tácito, ¿no? Exacto. Bueno, está contestado entonces. Vale. A ver qué dice acá. ¿Podría repetir por qué en principio no es imprescriptible la acción reivindicatoria? Muchas gracias. Sí, mira, la acción reivindicatoria, en principio todas las acciones reales son imprescriptibles, ¿sí? Pero el código es claro diciendo que salvo la prescripción adquisitiva. ¿Por qué? La prescripción adquisitiva larga, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo soy la dueña de esta casa y un día se me ocurre, no sé, me quiero ir a vivir a Italia, la cierro, me voy y desaparezco y no aparezco nunca más y pasan 25 años y a alguien le dijeron, mira, la casa de Mónica quedó vacía, anda ocupada, la Mónica dijo que no pensaba volver más. Si yo en el año 25 que estoy en Italia, digo, y la verdad que extraño mucho Argentina, voy a volver, total, allá me espera una casa, me espera mi casa, y hay alguien viviendo, si esa persona que está viviendo puede demostrar lo que me pide el artículo 1899 del Código Civil y Comercial, que durante 20 años realizó actos posesorios, ¿sí? Más lo que me exige la ley 1459 de procedimiento para la prescripción adquisitiva, si puede demostrar todo eso, por más que yo inicie la acción reivindicatoria, es muy factible que reconvenga por prescripción adquisitiva y la acción reivindicatoria no prospere. Entonces, ojo con esos temas. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando les explico prescripción adquisitiva, que una persona en el año 19, en el mes 11 y el día 29 puede pedir la mediación de una acción reivindicatoria y automáticamente se interrumpió la prescripción. Y para que uno pueda iniciar el proceso de usucapión tiene que tener una posesión pública, pacífica e ininterrumpida. Por lo tanto, si a mí me interrumpieron la prescripción con una acción reivindicatoria, por más que haya sido 2 días antes de que se me cumplan los 20 años o un día antes, se interrumpió la prescripción y el poseedor tiene que empezar a contar de cero. Entonces es más factible que la acción reivindicatoria la pueda ganar el titular del derecho real, más allá de quizás reconocer las mejoras que se le hayan hecho al inmueble. Bien. Otra ¿Sí? pregunta. Por eso dije que es imprescriptible, salvo para este caso. Sí. La acción reivindicatoria en el caso de herederos forzosos, ¿la puede iniciar uno de los herederos o tiene que iniciarla todos en conjunto? Esto creo que es lo que dijo hoy usted, que en la comunidad hereditaria se aplican las normas del condominio y un heredero favorece iniciando la acción en función de todo el condominio, frente a un tercero. Claro, Sería eso. es muy similar. La acción reivindicatoria la puede iniciar uno de los comuneros de la comunidad hereditaria y, ¿sí? Y en beneficio de toda la comunidad. Después repetirá los gastos contra el resto de los herederos. También puede pasar que se lo designe como administrador de la herencia, si están todos de acuerdo, e inicia él la acción reivindicatoria, pero porque así fue designado, ¿no? Bien. Bueno, acá hay otra pregunta media larga, a ver si se entiende.
caso donde un cliente adquiere una propiedad, realizan escritura en una escribanía aportada por el vendedor en Capital Federal, la propiedad es de Provincia de Buenos Aires. Al tiempo quiere salir de garante con esa propiedad y le informan que la escritura es falsa. Sin embargo, está en la posesión del inmueble. ¿Es viable la prescripción adquisitiva corta en este caso? Bueno, qué situación Claro. complicada. Habría que ver qué falsedad de título hay ahí. Si en la falsedad de título surge la falta de legitimación, que es las dos condiciones que nos exige el código para el justo título, que tiene que carecer de alguno de las condiciones de fondo, capacidad o falta de legitimación, vamos a suponer que el que transmitió no tenía derecho a transmitir y el escribano autorizó la escritura igual. Bueno, en ese caso sí, sería un justo título y podría realizarse la prescripción adquisitiva breve siempre y cuando ¿sí? pasen los 10 años y se demuestre que hubo buena fe en la compra, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿por qué le dijeron que era falsa? Es medio complicado, es raro, ¿no? Que es algo que esté hecha por un notario que no tenía registro, entonces en ese caso no sería justo título. No, se me ocurre que la falsedad es porque el escribano es de Capital Federal y el inmueble es de provincia, vendría por ese lado, tal vez. No, porque en realidad tanto los escribanos de capital como los de provincia pueden escriturar inmuebles de distintas jurisdicciones. Es decir, los escribanos tienen la potestad para, yo, por ejemplo, bueno, yo no tengo registro, pero si tuviera registro y tuviera mi registro en la NUC, podría hacer una escritura de la provincia de Córdoba. En ese aspecto, como el notariado, en ese aspecto es amplio el régimen del notariado. Lo que no puede el escribano es algunos temas específicos. Certificación de firma tiene que ser en la misma demarcación, actas de constatación tiene que ser en la misma demarcación, pero en cuanto a las escrituras no habría ningún problema que un escribano de capital haga una escritura de provincia de Buenos Aires. Habría que ver por eso dónde está la falsedad. Si es en cuanto a la falta de legitimación, bueno, sí se podría utilizar como justo título. O ver cuál es el vicio, ¿no? ¿Por qué le dijeron que la escritura era falsa? Claro. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, ya nos despedimos de la doctora. Bueno, doctora, muchísimas gracias, ha sido súper clara en su exposición, de extrema utilidad para todos nosotros, y le recuerdo que nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, el martes 26, que nos va a hablar de propiedad horizontal, a la misma hora, a las 18 horas. Acá alguien está haciendo, perdón que interrumpa, está haciendo una pregunta. Sí. Gagliardi dice, un poseedor inicia acción 20añal luego de 20 años de posesión pública y pacífica y se interpone la reivindicación. ¿Qué pasa con la prescripción? Si el poseedor verdaderamente tiene toda la prueba, ¿sí? que se tiene que aportar en el expediente de prescripción adquisitiva, que no es solamente el plano de mensura y el informe de dominio, sino cualquier prueba que avale los 20 años de posesión, obviamente que el titular de dominio tiene el derecho el debido proceso y de iniciar la reivindicación o reconvenir por reivindicación. Después va a ser el juez, cuando dicte sentencia, quien le da la razón, ¿sí? Pero si puede demostrar los más de 20 años, le va a ser un poquito más complicado al titular dominial de recuperar el inmueble. Lo va a tener que demostrar, por supuesto, la carga de la prueba en este caso es de cada uno, del que quiere reivindicar y del que quiere conseguir la prescripción adquisitiva. Bien. Bueno, para mí un gusto haber participado, les agradezco a ustedes que hayan estado ahí escuchándome, quedo a su disposición para lo que necesiten, si alguien, vuelvo a lo mismo, necesita mi mail, Lo que se yo los le voy a quisiera pasar pedir, al colegio para que lo tengan. si nos puede enviar los PowerPoint al colegio, así nosotros lo ponemos en la página, y bueno, y lo pueden ver los colegas que quieran volver a releerlo o que no hayan participado en la charla. ¿Podrá ser? Sí, sí, no hay ningún problema, doctor, no hay ningún problema. Bueno, doctora, ahora sí me despido. Muchísimas gracias nuevamente. Y el martes 26, si Dios quiere, Gracias, doctora. nos vemos viendo. No, de nada, gracias a ustedes, sé que sigan muy bien. Gracias. Bueno, muy Sí, amable. Hasta luego. hasta luego, adiós. Hasta luego.